La siguiente presentación fue realizada para el Laboratorio de Habilidades Clínicas sobre la semiología del sistema vascular periférico. El sistema vascular, también llamado sistema circulatorio, consta de vasos sanguíneos que transportan sangre. Estos vasos forman un sistema de conductos cerrados que llevan la sangre que bombea al corazón a los tejidos y luego la regresan a él. La semiología del sistema vascular periférico empieza a través del interrogatorio y consta también del examen físico, lo que determina una adecuada evaluación del sistema vascular y así poder clasificar los hallazgos obtenidos como normales o anormales. Cuando comenzamos con la exploración del sistema vascular periférico, primero empezamos con el interrogatorio o anamnesis y luego seguimos con la inspección, con la palpación, la auscultación y luego con maniobras y pruebas funcionales. En el interrogatorio o anamnesis es importante determinar los antecedentes cardiovasculares, teniendo en cuenta que los datos personales del sujeto de atención aportan elementos útiles y en varias ocasiones son fundamentales para la orientación diagnóstica. Algunos datos personales de relevancia son, por ejemplo, la edad, el sexo, el estado civil, la profesión u ocupación habitual, la raza, el lugar de origen y residencia habitual, también los antecedentes personales como los hábitos, el tabaquismo, el alcoholismo, la dieta habitual del sujeto. Hábito sedentario son factores importantes a tener en cuenta y por último los antecedentes familiares y hereditarios. El primer paso en el examen físico del aparato cardiovascular es la inspección. La exploración del paciente vascular debe ser completa y no debe limitarse a la zona donde el paciente refiere sus molestias. Debemos valorar la coloración de la piel y de las mucosas. Se tiene que valorar el aspecto de la piel en las piernas, ya que se pueden producir determinadas alteraciones como la alopecia anterolateral. Debemos controlar el aspecto de las uñas. La piel también puede estar reseca, puede estar escamosa o puede estar fría o roja. Debemos detectar la presencia de redes venosas, su distribución por territorios y las características. Pueden presentarse lesiones superficiales como varicosidades, placas cutáneas rojizas u ocres, lesiones ulceradas o necróticas. La palidez se puede producir por una vasoconstricción cutánea generalizada que es común en las alteraciones cardiovasculares. La cianosis o coloración azulada de la piel y las mucosas se produce por un exceso de hemoglobina reducida en el lecho capilar, que suele ser mayor a 5 gramos por decilitros. La cianosis periférica se la suele referir como fría por la menor y más lenta circulación cutánea. Casi siempre es localizada y sus causas más comunes son obstrucciones arteriales o venosas. La ictericia o color amarillento de la piel, las mucosas, la esclerótica y otros tejidos ricos en elastina se produce por un aumento de la bilirrubina a niveles superiores de 1,5 por 2 miligramos por decilitros. El reconocimiento de la actitud de cúbito o postura adoptada por el sujeto suele ser muy orientador de la situación clínica cardiovascular y solo necesita una atenta inspección. Debemos tener en cuenta también el peso, ya que la obesidad suele ser un factor desfavorable por varios motivos, pero todo por aumentar el trabajo cardíaco sin fin alguno. La inspección del cuello brinda información valiosa. Las alteraciones de las características del pulso arterial suelen ser bien apreciadas debido al trayecto relativamente superficial de las carótidas primitivas y las subclavias. El siguiente paso es la palpación. Debemos valorar si hay presencia de edema, ya que puede existir un aumento del líquido intersticial importante. El edema manifiesto comienza en los pies y en los tobillos. En sus grados mayores alcanza la pared abdominal y los flancos. Como se distribuye principalmente por acción de la gravedad, en el paciente que permanece en cama es más notorio en el sacro y en los muslos. La toma de la temperatura se realiza con el dorso de la mano. Pueden detectarse zonas de frialdad por isquemia o de aumento de temperatura por procesos inflamatorios o infecciosos. Cuando hablamos del pulso arterial, decimos que en las arterias se produce una alternancia entre la expansión de la pared y el retorno elástico,
que ocasiona unas ondas de presión migratorias denominadas pulso. Hay dos factores responsables del pulso, que son el volumen sistólico y la elasticidad de las paredes arteriales. El pulso es palpable en todas las arterias cercanas a la superficie corporal, sobre una estructura dura, como por ejemplo un hueso, o firme. Se suele recurrir a las arterias radiales por ser cómodas y accesibles, pero en algunas circunstancias se emplean otras. La técnica del examen es la siguiente. Las arterias radiales se exploran en la corredera radial entre los tendones flexores de la mano y la apófisis estiloides del radio. Se utilizan los 3 dedos centrales de la mano colocada en forma de pinza. El índice o proximal se usa para comprimir la arteria y evaluar su tensión o dureza. Cuando se palpa el pulso arterial, se analizan de manera sucesiva la anatomía de la arteria, la frecuencia o número de pulsaciones por minuto, la regularidad o duración del intervalo entre las ondas pulsátiles, la amplitud o altura de las ondas pulsátiles, la tensión o resistencia de la compresión arterial, la igualdad o comparación de las amplitudes de las ondas, la forma o característica de la onda pulsátil y la simetría. En la inspección del sistema venoso interesan dos aspectos, la turgencia, que es la expresión de la presión venosa sistémica, y las pulsaciones, que es una traducción visible del ciclo cardíaco, y las alteraciones. Ambas se exploran en el cuello. El pulso venoso yugular refleja los cambios de presión en la aurícula derecha y generalmente es equivalente a la presión del ventrículo derecho y nos da información sobre el retorno venoso al corazón derecho. La auscultación es el tercer paso en el examen físico. Debe iniciarse sobre el área cardíaca y continuar en los troncos supraaórticos de localización laterocervical y supraclavicular, el abdomen y las regiones inguinales en busca de posibles soplos indicativos de zonas estenóticas u otras alteraciones. También debe tomarse la presión arterial. En la práctica clínica, la presión arterial se determina en la arteria braquial. Para ello, se utiliza un esfigmomanómetro. Estas son algunas maniobras y pruebas funcionales con las cuales se evalúan el sistema venoso, el sistema arterial y el sistema linfático. La maniobra de Trendelenburg evalúa si existe insuficiencia del sistema vascular venoso profundo a través de las perforantes. Consta de 3 pasos. Completamente su sistema venoso superficial. Consta de 3 pasos. 1. Con el paciente en decúbito se eleva el miembro inferior explorado por algunos segundos para vaciar completamente su sistema venoso superficial. Como paso 2, se coloca luego una ligadura de goma en el tercio superior del muslo por debajo del callado de la safena interna. Y como paso 3, luego se le pide al sujeto que se ponga de pie y luego de 30 segundos se suelta la ligadura. La maniobra de Miers evalúa la integridad del sistema valvular en caso de una vena turgente. Indica si hay una insuficiencia venosa superficial. Se palpa una vena y se percute con la otra mano sobre la misma vena. Normalmente no debe transmitir la percusión. La maniobra de Pratt, esta maniobra no se la suele utilizar, pero se la utiliza para explorar la insuficiencia de las perforantes. El signo de Homans consiste en la aparición de dolor cuando se produce la lesión dorsal del pie de la extremidad afectada. La prueba de Allen tiene como objetivo demostrar la permeabilidad o obstrucción de la arteria radial o cubital en la porción distal de la muñeca. Consiste en pedir al sujeto que cierre la mano mientras se comprimen las arterias cubital y radial y observa cómo la palma de la mano adquiere tono blanquecino. En este momento se libera la presión de la arteria cubital y se observa el tiempo que tarda en conseguir un color normal de la piel. Para la prueba del llenado capilar se aplica presión sobre el lecho unguial hasta que este se torna blanco, lo que indica que la sangre ha salido del tejido bajo la uña, lo cual se denomina palidez. Una vez que el tejido ha palidecido se quita la presión. Para la maniobra de Moser se pide al sujeto que se ponga en puntillas y que repita este ejercicio entre 30 a 40 veces durante 1 minuto levantando los talones. Si el sujeto presenta dolor o molestia vascular antes de terminar las 30 repeticiones, se puede decir que es positiva. El signo de Stemmer es una maniobra que permite evaluar el sistema linfático. Se intenta pellizcar la piel del dedo del pie. En caso de que no se pueda, debido a la hinchazón, el signo es positivo. Es un diagnóstico fiable para el linfedema.
Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.